Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos en la unidad curricular educativa de Educación en Derechos Humanos. Bueno, eh, sin duda que bueno que es un tema sumamente importante. Estuvo en su momento consagrado en el Plan 2008 como un seminario de 30 horas. Ahora vuelve también a la misma cantidad de horas en esta modificación al Plan 2023, pero en la figura de una unidad curricular rotativa, así que agradezco a quienes se han inscrito en el curso. Este, bueno, cuando hablamos de derechos humanos hablamos justamente de principios, de valores que de alguna manera surgen a través de luchas, de reivindicaciones sociales, este, también de situaciones que han sido de alguna manera también dolorosas, ¿no? Como las guerras mundiales y determinados hechos históricos que se han dado justamente a lo largo de toda la historia, ¿no? Este, a veces relacionados con algunas personas o personajes en particular y a veces como parte de un colectivo también que de alguna manera reclama eso que de alguna manera el Estado o el gobierno o la sociedad no se los ha garantizado, ¿no? Eh, lo que busca muchas veces justamente esas luchas, esas reivindicaciones sociales es la garantía, el reconocimiento por parte del Estado, del gobierno y bueno, y también por supuesto de lo que es la sociedad en general. Nosotros en lo que tiene que ver con la educación en derechos humanos, hay que tener en cuenta la importancia del rol de la educación y el rol del docente a la hora de educar en materia de derechos humanos. Pero teniendo presente hay algo que es importante, que es lo que tiene que ver con el proceso de socialización. Muchas veces capaz algunos ya lo han escuchado en mis clases de otras materias, pero es importante volver a recalcar esto, ¿no? Que es importante. El proceso de socialización que comienza justamente con el nacimiento, que se desarrolla durante todo lo largo de la vida, ¿no? Ya que durante toda la vida estamos aprendiendo, nos estamos formando, estamos adquiriendo experiencia, estamos aprendiendo del error y en la interacción con las demás personas hasta lo que, bueno, es un proceso que dura durante toda la vida, ¿no? Que finaliza con la muerte, ¿no? Ahí donde aprendemos en principio, bueno, los primeros hábitos, las primeras normas, los primeros valores, el lenguaje, a poder interactuar con el otro, las relaciones con el otro, el tema de los límites, la autoridad, el afecto, la responsabilidad, las tareas, el poder compartir con otros, el vivir con personas que de alguna manera forman parte de mi familia, pero también empezar a interactuar con otras personas que no son parte de mi familia y que de alguna manera, bueno, voy a empezar a socializar, relacionar y a medida que uno va creciendo va adquiriendo ciertas habilidades que, bueno, que nos permiten justamente poder desempeñarnos en esa sociedad. Hay que recordar que cuando hablamos del proceso de socialización y también relacionado también al tema de derechos humanos, hay que tener en cuenta que la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Porque y el momento histórico y el momento geográfico eh, y, y no es siempre, no ha sido siempre lo mismo a lo largo de toda la historia. La evolución misma de los derechos humanos a través de lo que llaman las generaciones de los derechos humanos fueron surgiendo de alguna manera de a poco y a medida de las reivindicaciones y las luchas sociales que se fueron dando a lo largo de la historia. Este, al principio comenzamos con lo que llaman los derechos civiles, los derechos políticos, ¿no? Con la Carta Magna, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano en 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración también de la Revolución Francesa de 1789, eh, y bueno, después las ideas de alguna manera de autores contractualistas, de autores filósofos políticos, como Rousseau, Hobbes, Montesquieu y John Locke, como algunos de ellos, ¿no?
que fueron de alguna manera dando otra perspectiva en cuanto al tema de la necesidad de ciertos acuerdos, de cierta estabilidad de un gobierno que de alguna manera establezca esa relación entre gobernante y gobernado, estableciendo una nueva forma y formas de gobierno que bueno, después van a ir garantizando también derechos y que bueno, que a medida que ha pasado la historia, también en nuestra condición también se hablaba de derechos civiles y políticos en la primera instancia y bueno, después fueron surgiendo otro tipo de derechos como los económicos, los sociales, los culturales, ¿no? Sobre todo en nuestro país en la época de la presidencia de Valle y Ordóñez y luego los derechos, posteriormente los derechos ambientales, los derechos de los pueblos indígenas, de los sectores minoritarios, el tema del derecho a las infancias, el derecho del tema de la ciudadanía y el género, y actualmente, bueno, también el tema del derecho a la información, el derecho a la privacidad de la información, el derecho al acceso a la información y, y lo que tiene que ver con los derechos en relación a la ciudadanía digital, ¿no? Dado justamente el avance de lo que es la tecnología y la incidencia que ha tenido, ¿no? Y en ese proceso de socialización uno va o debería ir comenzando a adquirir esos ciertos hábitos, normas, valores que forman parte de nuestra cultura en la familia, ¿no? La familia que ha variado en su composición, en su concepto. Este, Incluso la Constitución dice que la familia es la base de nuestra sociedad y, y bueno, y que de alguna manera velará por la formación de los hijos, la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad, ¿no? Habla de la familia en el sentido con hijos y habla de un concepto genérico de familia. En realidad no hay una definición específica de familia, muy sabia la Constitución en ese sentido, ya que se adapta a todas las épocas, ¿no? Pero el concepto mismo de familia ha cambiado, los roles que se dan dentro de la familia también han cambiado, las relaciones de familia, los vínculos, las costumbres, las tradiciones de familia a lo largo de todo lo que es la historia y, y de alguna manera esa idea, ¿no? De familia como bueno, el padre, la madre y los hijos y bueno, los hijos habidos dentro, había una distinción de los hijos habidos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, se hablaba de hijos legítimos e hijos naturales, con diferentes derechos, si estaban dentro o fuera del matrimonio, es decir, cuestiones que han ido cambiando a lo largo de la historia, y también en cuanto a los roles, ¿no? De la mujer, del hombre, este, las profesiones también, ¿no? Profesiones vinculadas al hombre, a estereotipos de hombre, estereotipos de mujer también, que de alguna manera se veían influidos también por los medios de comunicación, ¿no? Las propagandas televisivas. Ustedes podrán ver, aquellos que no conocieron ciertas épocas también de propagandas relacionadas, bueno, con eso. Podrán consultar a veces o revistas viejas o videos en YouTube de propagandas viejas donde justamente este, se hablaba sobre el rol de la mujer en ciertos aspectos y el varón en ciertos aspectos y relacionado con tal cosa. Que después seguramente a lo largo del curso vamos a compartir algún video relacionado con esto. Entonces la importancia de la familia y la construcción de esa primera momentos de vida y el rol que cumple de alguna manera de enseñarnos, es cierto, lo que está bien, lo que está mal, las responsabilidades, lo que implican las tareas, el compromiso, el tema del afecto también, que es importante también, el tema de la autoridad, esas cuestiones que son parte de lo que debería ser la familia, ¿no? Y que hoy nos encontramos frente a situaciones en las cuales nosotros como docentes y en general la sociedad vemos que hay una dificultad en ese sentido de esa familia como la base misma, como dice la condición de nuestra sociedad, ¿no? Que se ha ido de alguna manera perdiendo esa función tan importante que cumplía la familia, ¿no? Eh,
Después tenemos, bueno, la educación. La educación en todos sus niveles busca el desarrollo profesional de todas las personas, el desarrollo, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y se ha fomentado desde el punto de vista educativo la formación, ¿no? de todas las personas, el acceso a la educación, eh, y de alguna manera tratar de garantizar la permanencia en la educación, y ahora también el tema de la finalización de los ciclos educativos también como parte del derecho a la educación. Este, la educación como parte de la formación de la personalidad humana, de la formación también de la construcción de ese ser que va a convivir como ciudadano con las demás personas, y un ciudadano comprometido, responsable, que sabe convivir en sociedad, y que la educación de alguna manera promueve eso, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con lo que es la cultura general, los conocimientos específicos, y luego las profesiones que cada uno pueda, oficios que cada uno puede desarrollar en esa sociedad, ¿no? Pero hay ciertas líneas transversales que llevan a que, bueno, haya una formación de ciudadanos que también depende también de lo que es el modelo de Estado, el modelo de país que tenemos justamente en Uruguay, ¿no? Que es la forma democrática republicana basada en la libertad, la igualdad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las minorías, las decisiones por mayoría. Es decir, responde a todo eso también, ¿no? Que, que no es lo mismo por eso en todas las sociedades. Es decir, no en todas las sociedades depende exclusivamente de eso, o depende no todos tienen la forma democrática republicana, y nuestra sociedad lo ha adoptado así, y bueno, y esa es la línea transversal que atraviesa todos los programas educativos, ¿no? Por lo tanto, la educación debería ir en ese sentido, y como profesores y maestros, nosotros no, como docentes, no, y técnicos acompañantes también, pedagogos en educación inclusiva, no podemos dejar de lado, ¿no? La importancia de la educación como instrumento de socialización, como agente de socialización, que permite de alguna manera construir la personalidad del individuo en relación con el otro, ¿no? En relación con el otro y en la convivencia con el otro, y el aprender a convivir con el otro en un ámbito justamente de respeto, de tolerancia, en un ámbito de libertad, en un ámbito justamente de discusión, de reflexión, que muchas veces se habla, que queda muy lindo a veces, ¿no? El ser construir el ciudadano crítico, reflexivo, participativo, que a veces en la práctica no es tan fácil por la diversidad también de estudiantes que tenemos y cada vez mayores dificultades, y a su vez también dificultades desde la familia, ¿no? Las faltas de apoyo, pero no podemos desconocer nuestro rol tan importante en la educación y en la formación de los chiquilines, de los niños y los adolescentes, y el compromiso y la responsabilidad ética, política y jurídica que implica la profesión docente, tanto en su rol como maestro, profesor o técnico acompañante pedagógico en educación inclusiva, o maestro de primera infancia. Es decir, y todas las carreras que estén vinculadas en sus diferentes roles a la formación de los futuros ciudadanos. No podemos nosotros desconocer ciertas realidades, no podemos de alguna manera mirar hacia el costado frente a una problemática justamente del estudiante, porque estaríamos en contra de nuestro sentido, ese sentido ético de la profesión y de la vocación, entendiendo que la vocación es la aptitud para, de alguna manera, que uno tiene formado para cumplir esa profesión con la mayor responsabilidad y compromiso, pero por otro lado también la actitud de la persona en ser empática, ser entendiendo los procesos y los ritmos de cada niño y de cada adolescente de aprendizaje, pero también apoyándolos, valorándolos y acompañándolos durante todo ese proceso, ¿no? Eso no lo podemos dejar de lado,
porque existe un compromiso que va más allá de una materia específica, ¿no? Este, bueno, después también en ese proceso de socialización vamos también construyendo nuestra personalidad en relación con los pares, ¿no? Con los amigos, los adolescentes, en ese abandono de la etapa de la niñez a pasar esos cambios psicosociales, biopsicosociales que se dan en el individuo y que comienza, bueno, a relacionarse mayormente con sus pares, con sus pares, con sus amigos, con su compañera, empieza a establecer otro tipo de vínculo, otro tipo de formación y luego de aquellos que comparten de alguna manera algo con el otro y bueno y también los ámbitos de convivencia que se empieza a dar también en esos espacios también, ¿no? Después, bueno, por supuesto el trabajo, en el trabajo, el juego también como parte también del aprendizaje de roles, de trabajo en equipo, del tema también de la competencia, el tema de la frustración ante el manejo de la pérdida de algo o el manejo de la pérdida, bueno, perdí el partido de fútbol o perdí tal cosa, o perdí tal juego y el manejo de esa frustración frente a eso, eh, el entender que también el otro juega, que el otro también puede ganar, que yo también puedo ganar, pero que el otro también lo puede hacer. Y eso es también parte del proceso de aprendizaje. eh, y también el saber compartir con el otro el rol que cumple cada uno en ese equipo para que todo sea lo mejor posible. Y bueno, y después también el trabajo, también a través de las tareas, responsabilidades que cada uno va asumiendo y las consecuencias que implica también el no cumplir con ciertos roles en nuestro trabajo y las consecuencias que tienen nuestras acciones. Y, y otro punto también que es importante, que son, como decíamos, los medios de comunicación, que en su momento, por eso a través de las propagandas televisivas, por ejemplo, acá en Fray Bentos había el Canal 12, los que a veces teníamos cable, a veces no teníamos, pero o teníamos el canal, o teníamos tele, el canal que había del Canal 12, después empezamos a ver otros canales, y había ciertas propagandas que de alguna manera generaban eh, o iban también respuesta también a la sociedad a la que teníamos también, ¿no? Ciertas bromas que uno dice, bueno, esas bromas que ahora ya no son tan bromas, o ciertas, como decíamos, bueno, estereotipos de personas que debían ser modelos, por ejemplo, que tenían que ser de tal medida, o bueno, que las niñas no podían jugar a la pelota, o que era exclusivamente para varones, o que esos ciertos, de alguna manera, situaciones que eran propias de la sociedad, que bueno, que han ido cambiando, que se han ido modificando a lo largo del tiempo, y que, bueno, que influían de alguna manera en lo que tiene que ver con la vida en sociedad. Y ahora también podemos decir, bueno, las redes sociales, los WhatsApp, ¿no? Que se han expandido aún más en la época de pandemia, lo que también lleva muchas veces a, más allá de las ventajas que uno tiene que nos da de alguna manera la tecnología, de poder comunicarnos con otros, de interactuar a la distancia, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora, y, y poder, bueno, llegar a todos, con lo difícil que es a veces poder juntar a estudiantes de diferentes clases, diferentes turnos, y bueno, a través de una plataforma, a través de un video, a través de las redes, a través de medios de comunicación, de plataformas educativas, de alguna manera facilita la educación, pero en algunos casos también son punto también de conflicto entre estudiantes y por supuesto, entre los miembros de la sociedad, sin ninguna duda, pero en nuestro caso, por ejemplo, como docentes también no podemos hacer ajeno, no podemos desconocer que la tecnología está, ya está, no la podemos negar, no podemos decir que no existe
o de alguna manera prohibirla totalmente porque ya está instalada y nuestros estudiantes ya están en ella y ya son parte de ella, pero también tenemos que saber de alguna manera educar, enseñar en cuanto a las responsabilidades que implica también el uso de las redes sociales, el uso de los medios de comunicación como WhatsApp, y que es a veces un mensaje, un video, una acción determinada puede llegar a ser mal interpretada o puede ser de alguna manera malintencionada, y que puede generar conflictos este, con el otro y que pueden trasladarse al ámbito educativo o que pueden comenzar desde el ámbito educativo y que pueden continuar fuera del ámbito de la institución educativa. Entendiendo que a veces esos conflictos que se dan en el ámbito educativo o se dan fuera del ámbito educativo a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación como el WhatsApp, o de otras redes, este, a veces puede ser de alguna manera controlado por nuestra parte, pero a veces no, porque el estudiante sale de la institución educativa y después, bueno, tiene su vida. Y eso ya escapa a nosotros, a veces, esa situación, pero nos encontramos después frente a una situación conflictiva que se originó a través de eso, o se continúa, ¿no? Y incluso también, ¿no? Situaciones en las cuales nuestros propios estudiantes, no solamente entre pares, sino también entre adultos y nuestros niños en la escuela, en los liceos, que están viendo de alguna manera también, sintiendo de alguna manera un acoso también por parte de un adulto, que a veces va mucho más allá de lo este, eh, que va mucho más allá de lo que uno puede controlar de la institución educativa, ¿no? Este, eh, Desde un juego que estoy participando y la otra persona se hace pasar por adulto, o alguien que es adulto y se hace pasar, o es adulto y se identifica como adulto y sin embargo continúa su acoso hacia el menor, ¿no? Y situaciones que después se reflejan en la institución educativa, y a veces el poco control o poco vínculo que se establece de la familia hacia el niño o adolescente, que de alguna manera no, por a veces falta de responsabilidad, ¿no? De cumplir con sus deberes, eh, eh, no, no genera esos límites o ese control de alguna manera que tiene que tener respecto a las redes o a los usos de los medios que está utilizando ese niño adolescente, que puede de alguna manera verse acosado por una red social por parte de un adulto o un compañero de amigo o compañero de la institución educativa. Esos son como desafíos que nos enfrentamos hoy en día también, y que se suman como parte de ese proceso de socialización donde uno va justamente adquiriendo en ese proceso ciertas herramientas, ciertas normas, ciertos valores, ciertos límites que deberíamos ir teniendo, ciertas responsabilidades y que bueno, y que a su vez también tiene sus cosas negativas como estas que le venía diciendo. Entonces, y cómo influyen de alguna manera los vínculos en el comportamiento y en el relacionamiento con las demás personas. Eh, Desde el punto de vista de nosotros como institución educativa, es importante en esa mirada de educación, derechos humanos, entender que justamente que son principios, que son valores, que contribuyen a la formación de un ciudadano democrático, la formación en ciudadanía, la construcción de formación en ciudadanía, que implica la construcción de justamente esos valores de convivencia, de buena convivencia en sociedad. Este, y existen diferentes normas a nivel nacional, internacional, que refieren al tema de los derechos humanos
en distintos aspectos y que también se establecen, por ejemplo, en nuestro país, ciertos también leyes específicas para la protección de ciertos sectores de alguna manera vulnerados con posibilidad de vulneración y también la protección también, bueno, frente a cómo resolver ciertas situaciones que tienen que ver con, bueno, con el bullying, por ejemplo, con el maltrato, desde la violencia intrafamiliar, este, de relacionamiento, por eso, entre pares y entre pares y adultos, el tema de la violencia de género, son temas que vamos a ir tocando a lo largo del curso y lo que tiene que ver con el tema de la niñez y la adolescencia y los derechos y este tema, como le decíamos también, de la ciudadanía digital y todo lo que surge a través de ello y los nuevos derechos que de alguna manera se consagran o aparecerían en esa nueva ciudadanía digital donde no solamente el individuo participa activamente en ámbitos de convivencia como puede ser en la familia, como le decíamos, en el trabajo, en la educación, este, sino también en el espacio de convivencia en la calle, con las demás personas, sino también en un ciudadano que convive en una red digital, un entorno digital, en el cual, bueno, comparte con otras personas. Eh, la importancia por eso de la formación, de la educación en derechos humanos, justamente es esencial a la hora de justamente decíamos, de construir esos valores democráticos republicanos que nos hacen poder convivir de la mejor manera en sociedad. Eh, Como decíamos, son reivindicaciones sociales, producto de luchas sociales que se han dado a lo largo de la historia a través de distintos personajes, grupos sociales, que han quedado a lo largo de la historia y que, bueno, que continúan, ¿no? Porque van surgiendo nuevos derechos y que implican también, cuando uno tiene un derecho, también implica un deber, una responsabilidad, una obligación. Es decir, eh, el Estado también como un garante también de esos derechos humanos. Y esos derechos humanos no alcanzan exclusivamente con que estén consagrados a través de una norma jurídica como puede ser la Constitución, las leyes, los protocolos y las normas internacionales. Porque podemos hablar de muchos derechos que están consagrados a nivel nacional e internacional y que sin embargo están siendo vulnerados constantemente. Entonces, depende no solamente o exclusivamente de la consagración legal, constitucional o internacional que pueda haber en nuestro país o en otros países o en organismos internacionales, sino también depende de las políticas que hay detrás de esos derechos que de alguna manera garantizan el cumplimiento de derechos, esas políticas públicas, esas políticas de alguna manera esas líneas directrices, esas acciones orientadas, supervisadas, desarrolladas, planificadas y evaluadas, que tienen que ver con lo social, con lo económico, con la seguridad, con la vivienda, con la alimentación, y que no pueden desconocerse. Este, Cuando hablamos, por ejemplo, o se está hablando, por ejemplo, del compromiso específicamente, se habla en este periodo de gobierno, se habla de la vulneración de los derechos de los niños y los adolescentes y la situación de vulnerabilidad de muchos niños y adolescentes de los hogares. eh, Eso, los derechos están consagrados en el Código de la Niñez y la Adolescencia a nivel constitucional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Podemos encontrar varios instrumentos internacionales y nacionales y legales y constitucionales, pero no alcanza con eso. Este, Frente a una realidad, frente a una norma jurídica que existe,
eso debe ir acompañado con una política social, con una política económica, con una política cultural, una política de educación, una política de salud, una política de vivienda, para de alguna manera evitar la vulneración de los derechos humanos. En este caso, por ejemplo, que les puse el ejemplo de las infancias y las adolescencias. eh, en todos los ámbitos de convivencia de ellos, ¿no? Por eso debemos trabajar en ese sentido, ¿no? Pero eso si lo miramos desde el punto de vista del Estado o del gobierno, pero no podemos quedarnos exclusivamente con decir, bueno, existe la vulneración de derechos por parte bueno, de la vulneración que existe en la realidad, que es día a día prácticamente, y decir, bueno, están las leyes y bueno, las tienen que hacer cumplir y bueno, y que hagan las políticas correspondientes y que esta acción la dejamos para el Estado y para el gobierno. Y, y ya está. Y entonces podríamos decir, bueno, nosotros no podemos hacer nada, como por ejemplo en este caso como docentes, y decir, bueno, esto queda a manos de gobierno, de las autoridades, que sin duda tienen su responsabilidad, porque el Estado es un garante de los derechos humanos, pero nosotros también en nuestra acción y como seres profesionales con vocación y éticamente comprometidos y responsables en un sentido ético, jurídico y político, este, nosotros no podemos dejar de lado estas situaciones. No podemos no hacer nada frente a la vulneración de estos derechos y decir, bueno, vamos a esperar a que se cambien las leyes, vamos a esperar que, que hagan las políticas educativas, a las políticas sociales y esperar a esos resultados. No podemos quedarnos con eso conforme, sino que tanto el docente en el aula, en el ámbito de convivencia, el espacio educativo y la institución educativa desde la gestión educativa, tiene que justamente construir a través de redes interinstitucionales eh, y dar lo mejor posible para que ese derecho no sea vulnerado. Y por ejemplo, en nuestro caso, el derecho a la educación, que sabemos que es un derecho importantísimo que se da a lo largo, que se debe dar a lo largo de toda la vida, no puede ser que algunas personas se vea vulnerado ese derecho a la educación y no solo, y recuerda, no solamente en el acceso, sino en la permanencia y también en la combinación de los ciclos a través del egreso. Nosotros no podemos mirar al costado frente a una situación, ¿no? De un niño que viene eh, golpeado a través de violencia doméstica, por ejemplo. Hay ciertos protocolos en los cuales nosotros debemos proceder. Nosotros no podemos mirar al costado frente a un niño que viene golpeado de la familia. No podemos mirar al costado cuando hay una pelea en la escuela o en el liceo. Y hay un ámbito de convivencia conflictivo, no podemos mirar para el costado porque no, más allá de la profesión y más allá del conocimiento que tengamos sobre cierta área o especialización, nosotros somos personas, somos humanos, somos responsables y tenemos una vocación y tenemos una responsabilidad que es la formación de los futuros ciudadanos. Entonces hay un sentido ético, además del jurídico, ¿no? De nuestra responsabilidad ética y jurídica. Nosotros no podemos mirar al costado. De la institución educativa, si hay un niño que está faltando a la escuela, sin aviso, no podemos mirar al costado. Nosotros tenemos el deber de comunicarnos con la familia en principio, comunicarnos, bueno, a través de otros medios también, para tratar de garantizar el derecho a la educación de ese niño o esa niña. Y, y ver que si es una situación de vulneración, por ejemplo, porque no está concurriendo a la institución educativa, porque está durmiendo en la calle, nosotros, teniendo conocimiento de esa situación, tenemos que hacer por lo menos las gestiones posibles para tratar de que ese niño pueda concurrir a la institución educativa. Este, eh,
no podemos esperar, no podemos esperar una situación pasiva de quedarnos en la situación justamente de, bueno, está teniendo dificultades de aprendizaje porque, bueno, no está rindiendo, está teniendo dificultades de aprendizaje, pero es porque no está comiendo, no está viviendo un ámbito de convivencia de paz dentro de su familia, está viviendo por una situación conflictiva, está viviendo por una separación de padres, está viviendo por una falta de trabajo de los padres y por eso el niño reacciona de esa manera. Todo eso nosotros tenemos que tenerlos presentes. También sin duda que es una obligación de la familia y es una obligación de que también nosotros tenemos que saberla, porque también podemos pasar que no sepamos la situación, no sepamos la situación. Entonces tenemos que tener conocimiento de esa situación, ¿no? Para que de alguna manera nosotros poder actuar frente a esa situación de la mejor manera, tener las herramientas, porque tampoco toda la carga y responsabilidad puede estar a cargo del docente y la familia no tener ningún tipo de responsabilidad. Nosotros hacemos la tarea de la mejor manera, pero en el sentido, bueno, de lo que les decía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos tenido muchas situaciones en el instituto de estudiantes bueno, que en algunos casos han tenido situación de calle, que, bueno, que con el miedo de abandonar, ¿no? A la formación docente, en algunos casos no tener el hogar estudiantil por no haber lugar y tener que abandonar. Y hemos tenido que ir a hablar, vamos directamente, una vez conocido el caso, vamos a hablar con las autoridades correspondientes para tratar de solucionar esa problemática. Y podemos decir, sí, son adultos, ya no son niños ni estudiantes del liceo, podemos decir son adultos y por lo tanto son responsables y por lo tanto, bueno, hacen su camino. No, se está vulnerando el derecho a la educación y por lo tanto nosotros como institución, como en nuestra formación profesional, que es justamente formación de una persona, formación de un ciudadano, este, nosotros tenemos el deber, como les decía, jurídico y ético de ayudar, tratar de por lo menos ayudar, de hacer las gestiones posibles para que la persona pueda seguir estudiando, que no sea vea afectado por una situación social y económica, y no quedarnos en la excusa de que, bueno, no hay recursos económicos, no hay políticas educativas, no hay las suficientes becas y por lo tanto nosotros nos quedamos en esa posición. No, tenemos que tomar una posición que implica una responsabilidad ética y con compromiso. Y por lo tanto, bueno, a veces hay situaciones que tratamos de resolverla y bueno, y damos lo mejor, a veces no tenemos las respuestas necesarias o no tenemos las respuestas suficientes, pero nuestro deber es tratar de dar lo mejor posible en esas redes, en esa construcción de redes institucionales. Y de la gestión, este, saber que eso es importante, por ejemplo, bueno, bueno, si tenemos que hablar con el MIDES, si tenemos que hablar con la Intendencia de Río Negro, si tenemos que hablar, por ejemplo, en un caso que tuve que hablar como escrito con la Facultad de Odontología para que una estudiante se hiciera arreglo en los dientes y ya que se burlaban en la escuela o se burlaban los compañeros de ella y tuvimos que hacer las gestiones necesarias para la Facultad de Odontología para que hicieran una dentadura nueva y la persona pueda de alguna manera estar tranquila y estar dignamente, porque también los derechos humanos es dignidad, y pueda poder desarrollarse en sus clases y pueda estar tranquila y pueda de alguna manera adquirir esa dignidad que tiene como persona y no sea fruto de una estigmatización o una burla o una discriminación, más allá de que obviamente nosotros educamos para que eso no suceda o no debería suceder. Pero hemos tenido situaciones de violencia doméstica, donde hemos tenido que tratar de, bueno, buscar, hablar con las autoridades para, bueno, tratar de generar también otros espacios de convivencia. Ahí hemos tenido que hablar con el MIDE, con la Intendencia a través del INDA también, para que darle un plato de comida, para que el estudiante, bueno, pueda concurrir, pueda estudiar, pero también pueda comer, porque eso también influye a la hora de los aprendizajes. Y cada vez se va demostrando a través de la neurociencia, de la biología, se va demostrando la importancia del aprendizaje, cómo incide todo eso, ¿no?
el tema de la alimentación, el tema de la salud, el tema del cuidado, el tema de la autoestima, el tema emocional también, que es otro aspecto importante, y cómo incide también justamente las condiciones dignas que tiene que tener una persona para poder justamente educarse y formarse, ¿no? Nosotros, es parte de nuestro deber a nivel institucional, cada uno tendrá su deber, su responsabilidad de acuerdo al rol que le implica, ¿no? Este, Nosotros como maestros, nuestro rol de conocer la situación, proceder e informar a la dirección. Como profesores, saber a través del escrito, que es el que tiene más vínculo con el estudiante, y tomar responsabilidad de nuestro accionar también, y no mirar hacia el costado, ¿no? Y ante una situación que también a veces los estudiantes nos confían, porque somos a veces, muchas veces, los referentes, los únicos referentes que tienen. Entonces también saber, bueno, frente a esa acción, bueno, cómo nosotros podemos transmitir de alguna manera la gestión para que la gestión trate de hacer lo mejor posible para que ese estudiante no abandone o mejore en sus aprendizajes, y que no se vea condicionado por alguna situación específica que de alguna manera esté vulnerando ese derecho a formarse, a educar. Y no quedarnos exclusivamente, bueno, es un problema del Estado, del gobierno, y bueno, ya está. Y bueno, ya está, bueno, y bueno, uno menos, ¿qué va a hacer? No, eso no es para nada un algo ético, más allá de que no es jurídicamente bien, es éticamente, no es correcto. No podemos mirar al costado, no podemos decir, bueno, es uno menos. No, no, para nada. Hay que atender a la diversidad de estudiantes con las herramientas que tenemos, porque a veces no son suficientes, pero sí hay que tratar de atenderlos de la mejor manera posible, formándonos, desarrollándonos profesionalmente, pidiendo ayuda al colega, pidiendo ayuda a la gestión institucional, que es la que también tiene el deber de formar a los profesionales que forman parte de esa institución, los maestros, docentes que forman parte de esa institución, y tratar de darle las herramientas, las mejores herramientas y mejores condiciones dentro de todo lo posible para que puedan desarrollar su profesión de la mejor manera, pero no podemos quedarnos con la excusa de mirar hacia el costado y decir, bueno, es uno menos, no viene más, uno menos para evaluar, uno menos para corregir, uno menos para trabajar, uno menos para preparar clase. No, eso no sería éticamente responsable. Eso no es construcción de ciudadanía. Eso no es formación en ciudadanía. Eso no es protección de derechos humanos. Bueno, en los próximos videos y en próximos trabajos y eso, continuaremos un poco más sobre lo que tiene que ver con los derechos humanos, los principios, las características, y un poco seguir hablando un poquito de la generación de derechos humanos para después sí entrar en otros aspectos más, que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, con el tema del género, de los protocolos que hay, que existen, ¿no? Para manejarnos nosotros como docentes en nuestros ámbitos de convivencia con los estudiantes. Y bueno, y, y bueno, tratar, bueno, bueno, que si hay alguna duda o algo, ustedes ya saben cómo comunicarse conmigo a través de la plataforma, presencialmente. Y bueno, y de a poco les voy a ir subiendo también materiales para que puedan ir teniendo para ir leyendo y les sirva y aporte. La idea es por eso después poder hacer un trabajo integrador. Estamos viendo a ver con la profesora Fonrodona, capaz con alguna otra profe más también, para de alguna manera, bueno, aparte justamente el aporte teórico que puedan hacer a ese trabajo y que le voy dando a través del curso, y algún otro profesor le pueda dar dando también otro curso y complementarlo, también llevar alguna acción concreta o algo, algún informe específico como cierre, como un trabajo integrador. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, una vez más agradezco a cada uno de ustedes por formar parte de este curso
y espero, bueno, que puedan realizar todas las tareas y puedan ir haciéndolo este, en la medida de lo posible dentro de los tiempos establecidos y que, bueno, que sea un curso disfrutable para cada uno de ustedes y que les aporte. Saludos.